Muy buenas noches, un gusto de estar nuevamente acá con ustedes. Vamos a ir rápidamente a lo que nos convoca, porque de verdad es un tema que a todos nos interesa, que hay mucho de lo que hablar, hay mucho de qué aportar, y hoy día yo los voy a invitar a hacer un ejercicio. En esta entrevista vamos a empatizar un poco con el rol, con la actividad con la cual nosotros vamos a conversar, y también le vamos a pedir a nuestro invitado que empatice con nuestras inquietudes. Así que en este análisis vamos a conversar con el señor Osvaldo Pontigo Donoso, que es el director de nuestro hospital. Un gusto que esté acá, Osvaldo. Muchas gracias, María Elena. Un gusto también saludar a todos los televidentes de TVO y estar en este programa un poco para tratar de conversar y resolver aquellas inquietudes que desde el punto de vista de la salud pública a uno le corresponde dirigir y por lo tanto de alguna forma también colaborar con esa función tan importante que tiene que ver con el restablecimiento de la salud quebrantada de tantos pacientes. Así que absolutamente disponible. Usted lleva hace bastante poco tiempo a cargo del hospital, desde fines de julio. Fines de junio. Sí, junio. Vamos a completar 2 meses, un poquito más de 2 meses a cargo del hospital y muy contento toda vez que el ámbito de la gestión hospitalaria es una materia que a mí me apasiona, una materia que me gusta mucho, un desarrollo profesional que uno agradece porque está en el primer lugar de la necesidad de las personas. Uno está para tratar de solucionar problemas, para tratar de motivar y direccionar a un equipo de trabajadores, un equipo de salud compuesto por médicos, por enfermeras, auxiliares, etcétera. Y uno está disponible también para poder, justamente lo que usted decía, empatizar con la comunidad, conversar con quienes son los representantes de la comunidad, tanto formales como informales, y de alguna u otra manera ir generando un proyecto de salud de la comuna y también de la zona, porque mal que mal el Hospital de San Vicente es un hospital que está en una fase de transición y probablemente en un tiempo no muy lejano sea un hospital que abarque no solamente la comuna de San Vicente, sino que también las comunas cercanas. Una de las realidades que nosotros tenemos como comuna es que, aparte de esta empatía que invitamos a la gente que hoy día nos haga este ejercicio, es que nos conocemos todos y además de la función que desempeñamos, nos comenzamos como a querer, a poner en el lugar del otro. Entonces yo creo que una primera pregunta sería que conocerla a usted, Osvaldo. Sí, ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a San Vicente? ¿Cómo es que llega acá al hospital? ¿Cuál es su función? Bueno, yo soy administrador público de profesión. Tengo poco más de 21 años de ejercicio profesional y de toda esta vida de ejercicio profesional siempre he estado ligado al sector público. Estuve trabajando algún tiempo en el Sename, en Santiago. Posteriormente me desempeñé durante varios años en el Servicio de Registro Civil e Identificación y por lo tanto conozco y conocí la oficina antigua que se cayó después del terremoto y la actual también. Fui hace poco tiempo a saludar a las funcionarias que están ahí. Después del Servicio de Registro Civil pasé por el municipio de Rancagua, donde estuve aproximadamente 3 años, y posteriormente ingresé al mundo de la salud. Me he desempeñado 6 años y medio en el Hospital de Rengo, y posterior a ello en el Hospital Regional Rancagua, hasta poquito tiempo antes del cambio del edificio, para posteriormente, ahora hace un par de meses, ya venir a desempeñarme aquí en el Hospital de San Vicente. Por lo tanto, podría comentar que he estado ligado toda una vida al sector público y por lo tanto a la actividad con la ciudadanía, por una parte, y por otro lado, aproximadamente ya entre 8 y 9 años de experiencia en el sector salud. Y hoy día he llegado con mucho gusto a San Vicente porque San Vicente tiene un potencial que estamos trabajando. Tiene un potencial de ser un hospital de mayor complejidad, con un mejor nivel de resolutividad. Eso es lo que nosotros esperamos, que en un corto plazo lograr ya comenzar a dar algunos frutos con respecto a eso, con el objeto de que aquellos problemas de salud más frecuentes se resuelvan aquí y las personas no tengan entonces que moverse. Y con esta experiencia que usted tiene en el sector público y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y con el trato con las personas, ¿con qué realidad se encuentra usted en San Vicente, en el hospital?
¿Cuál es la foto que usted saca Sí. o qué es lo que se ha podido, digamos, percatar en relación a las fortalezas, las debilidades que ve en el hospital hoy día? Bueno, en primer lugar, y qué bueno que usted lo pone en ese plano, hoy día nos encontramos con un hospital que está trabajando bajo un modelo de gestión muy actual, ¿ya? Y digo muy actual porque hay un trabajo importante en el área, sobre todo en el área médica, que tiene que ver con la indiferenciación de las camas. ¿Y qué impacto tiene eso en la comunidad? Bueno, el impacto que tiene es que siempre están las camas disponibles. Es mucho más fácil poder articular el uso de las camas para pacientes que lo requieren cuando hay una modalidad de atención transversal en el hospital. No así cuando tenemos hospitales que están compartimentalizados en camas de medicina, camas de traumatología, camas de cirugía y de alguna u otra manera llega un enfermo de neumonía y no hay más camas en medicina, pero sí hay camas en cirugía. Pero no lo podemos poner ahí porque No es el área. no es el área. Sin embargo, aquí ya hay una actualización en eso y eso es bastante importante. También me encuentro con un edificio que requiere algunas transformaciones para poder seguir funcionando de mejor manera. Un edificio que, si bien es cierto, tiene un estándar por lo menos aceptable en la mayoría de sus instalaciones, requiere urgentemente algunas mejoras para que el edificio tenga mejor funcionalidad, para que el edificio tenga una mayor posibilidad de atender más pacientes. Hoy día nos estamos quedando chicos en los boxes de atención, nos estamos quedando chicos en los boxes de urgencia, nos están faltando espacios para realizar algunas actividades clínicas esenciales. Y probablemente ya en los próximos meses vamos a empezar a dar cuenta de eso, justamente porque tenemos un plan ambicioso de un poco mejoramiento del hospital en términos de la infraestructura. Si bien es cierto, tenemos que hacerlo también con una razonabilidad, toda vez que hay también algunas situaciones futuras que van a ser beneficiosas para la salud. Desde otro punto de vista también nos encontramos con un hospital que tiene un equipo de trabajo bastante comprometido, un equipo de trabajo compuesto por todos los profesionales en general y también los administrativos, los auxiliares, muy comprometido con su trabajo, con realizar bien su función. Sin embargo, también ahí tenemos que hacer un esfuerzo porque mayor cantidad de gente tenga más capacitación, porque la vamos a necesitar en un futuro cercano, y también para que más cantidad de gente tenga la posibilidad de conocer otras experiencias en otros hospitales más grandes. Porque, ¿qué es lo que da eso? Es como cuando un jugador de fútbol tiene la posibilidad de jugar en Europa. De cierta manera, haciendo este análisis muy actual, digamos, necesitamos que nuestros funcionarios tengan la posibilidad de ver experiencias de hospitales más grandes, de clínicas, y que esas experiencias las puedan traer acá. Porque así también estamos haciendo un benchmarking, una adaptación de modelos que van a ser beneficiosos para la salud. Qué bien, que le vaya muy bien con ese proyecto. Gracias, gracias. Y nosotros cuando vamos al hospital tenemos una visión, vemos ahí los doctores que atienden, tenemos como usuarios tenemos una visión de algunos funcionarios. ¿Usted nos podría contar un poco quiénes componen el hospital, cuántos doctores hay, si hay especialidades? Sí, claro. Bueno, como para comprender un poco mejor digamos, cómo funciona. ¿Cómo funciona el hospital? Bueno, el hospital hay que entenderlo como tres grandes áreas que funcionan al mismo tiempo, pero que tienen diferentes funciones al final. Ya. Un área de atención abierta, ese es el nombre genérico que nosotros le damos, que tiene que ver con todo el área en donde se atiende el policlínico, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, en donde está la toma de muestras del laboratorio, en donde también está la toma de radiografía y en donde también cada uno de los pacientes va previa citación, ¿cierto? Porque lo han llamado por teléfono y le han dicho concurra a tal día y a tal hora. Y eso es entonces la atención abierta. También tenemos un área que está muy claramente definida dentro del hospital, que es el área de la atención de urgencia. ¿Ya? Y ahí el área de atención de urgencia también es un mundo distinto que funciona 24 horas al día, 365 días del año, ¿ya? Y que tiene por finalidad atender
aquellas urgencias y emergencias con riesgo vital. Y ahí voy a aprovechar al tiro de pasar un aviso. Las urgencias, tanto aquí como en cualquier hospital, no atienden por orden de llegada, atienden por orden de gravedad, ¿ya? Y la gravedad de un paciente está dado por una categorización que se realiza al principio, cuando llega el paciente. Se le toman los signos vitales, se le hace una mini entrevista y por lo tanto se puede determinar si ese paciente viene con un criterio de gravedad o bien viene con un criterio de una morbilidad espontánea que a lo mejor puede ser diferida algunos minutos o incluso un poco más. Y por otra parte tenemos una área de atención cerrada, que es el área de hospitalización y los pabellones, ¿ya? Y junto con todo eso, el área de los servicios de apoyo. Por lo tanto, un hospital es una conjunción de a lo menos 3 grandes subsistemas. Ahora, ¿cuánta gente trabaja en el hospital? En el hospital trabajan del orden de las 200 personas en distintos tipos de calidades contractuales, de los cuales hay aproximadamente unos 25 médicos. La mayoría de ellos son médicos en etapa de destinación y formación, es decir, son médicos jóvenes, son médicos que están con una experiencia que va entre 1 y 3 años de egresados de la universidad, de titulados. Son médicos que están en una etapa en donde algunos de ellos van a postular a una beca de especialización futura, ¿cierto? Y algunos de ellos también van a elegir quedarse en la misma condición en que están. Y también tenemos especialistas. Y el Hospital de San Vicente es un hospital que tiene especialistas. Aparte de los 25 doctores que usted comentaba, ¿o dentro de esos 25? No, dentro de ese mismo staff, ya. Dentro de ese mismo staff hay ¿cómo se llama?, especialistas, en donde podemos destacar una cirujano infantil de mucha experiencia, anestesista, ginecólogo, en donde también podemos destacar un cirujano, ¿cierto?, básicamente del área abdominal, un par de traumatólogos que están trabajando en forma habitual, un urólogo, ¿ya? Y por lo tanto, esa masa de especialistas va a configurar la actividad de especialidad precursora para que este hospital, en un futuro no muy lejano, se convierta en un hospital ya de mayor complejidad. Y por ejemplo, en urgencia trabajan por turno. En urgencia se trabaja por turnos, habitualmente los turnos son de 12 horas para el personal de enfermería, el personal auxiliar y el personal técnico paramédico, y de 24 horas para el personal médico. ¿Ya? ¿Y cuántos doctores están ahí en el área de urgencia? Bueno, en el área de urgencia, en forma habitual, debieran haber 2 médicos. Sin embargo, uno de ellos, durante algunas horas del turno, necesariamente debe cumplir labores de médico residente. ¿Esto qué significa? Significa que este médico sale un rato de la urgencia y atiende alguna necesidad que se presente dentro del área de hospitalizado, ¿ya? Y esto con el objeto de poder entonces mantener un monitoreo de estos pacientes que están hospitalizados y algunos de ellos que requieren una revisión frecuente, cada 4 horas, toma de signos vitales, etcétera. Y por lo tanto hay un médico que está del equipo de 2 que está disponible para eso, mientras el otro está disponible para la atención de aquellos casos que son de urgencia. Y el resto está en la atención de público, en el área... En el área de atención abierta, en el área de atención abierta, cuando corresponde, esto significa en horario de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, ahí también hay por lo menos unos 6 o 7 médicos más que están atendiendo previa citación, ¿cierto?, a los pacientes que van por interconsulta, ya sea a una confirmación diagnóstica o bien a un control, que es lo que habitualmente se realiza. Y dentro de las responsabilidades que tiene el doctor de urgencia, porque nos vamos a detener un poco porque sí, es como lo que más le preocupa a la comunidad, y porque de repente hay percepciones que a lo mejor están siendo erróneas. ¿Cuáles son las responsabilidades del doctor de urgencia? Bueno, el médico de urgencia, como su nombre lo indica, está a cargo de atender y de responder todas aquellas situaciones que en forma espontánea o bien por la llegada a través de un móvil del SAMU o un móvil de ambulancia de alguna comuna, ¿cierto?, traigan a un paciente. Su misión fundamental entonces es la atención de los pacientes que están en la sala de espera de la urgencia, de acuerdo a la categorización que yo comentaba recién y que tiene que ver con
determinar aquellos factores críticos que hacen que un paciente esté más grave que otro. Y sobre esa base, entonces, ¿cierto?, determinar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Esa es la labor fundamental del médico de urgencia. Ya. Y en ciertos horarios, particularmente en el horario nocturno, cumplir con esta función de monitoreo con respecto de otros pacientes cuando el caso lo requiera. ¿Ah? Eso es en general la actividad que realiza. Y en relación al personal administrativo, por ejemplo, cuando uno va y lo atienden ahí en la ventanilla, Sí. ¿hay ahí una capacitación en relación a la gente para hacer esta atención de público? Bueno, evidentemente que sí, capacitaciones sin duda que las hay, ¿ya? Y las han habido desde mucho tiempo a la fecha, en distintas ocasiones y en distintas temáticas. ¿Y hay una evaluación de los procesos? Hay una evaluación de los procesos y también hay una evaluación de los funcionarios que se hace anualmente. De hecho, ahora el 21 de septiembre nosotros partimos con nuestro proceso de evaluación funcionaria regular, anual, y por lo tanto, tanto los procesos como los funcionarios se evalúan. Ahora, uno no puede desconocer que en ocasiones, probablemente, algunas respuestas o algunas formas de atención no sean las más adecuadas. Uno no puede decir aquí se hace todo bien y aquí se hace todo maravillosamente o como la gente lo esperaría. Toda vez que nosotros tenemos que ser muy honestos y muy transparentes en señalar que en más de alguna ocasión hay alguna conducta que se aleja de lo que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros hemos instruido, ¿cierto?, como una buena atención. Sin embargo, también hay que decirlo, que el porcentaje mayoritario, abrumadoramente mayoritario, es de buena atención y de una atención adecuada a las condiciones que se están otorgando en ese minuto. Y por el otro Sí. lado, por los deberes como paciente o como usuario, porque también a veces tendemos a pensar que nuestros derechos pasan por ser agresivos para exigirlo. Entonces, Claro. ¿cuál sería lo que usted le pediría, por ejemplo, a la población cuando las cosas no están bien y cómo Bueno, dejamos? Lo primero que hay que señalar es que, y usted lo apunta muy bien, es que existe una ley que regula los derechos y deberes de los pacientes. ¿Ya? Y cuando hablamos de derechos estamos hablando de aquellas cosas que son exigibles por el paciente, pero cuando hablamos de deberes son aquellas cosas que nosotros debemos exigirle al público. Así es. Y desde ese punto de vista, efectivamente en ninguna parte se establece el derecho a ser agresivo ni el derecho a faltar el respeto o decir las cosas como, como a uno se le antoje. Bueno, lo que tiene que saber el público usuario es que en primer lugar, en la sala de espera de la urgencia y en la sala de espera del policlínico hay una gigantografía en donde están especificados los deberes y los derechos, por lo tanto cada uno los puede leer las veces que sea necesario. En segundo lugar, también tienen que saber que tanto en la ventanilla de la urgencia, así como también en los días de semana, en la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, existe un formulario en donde se puede dejar por escrito alguna situación que amerita ser revisada posteriormente. También el paciente debe saber que tiene derecho a que el médico le explique y le entregue información respecto del diagnóstico o respecto de la situación. Sin embargo, como contrapartida, el paciente tiene el deber de comportarse a la altura de las circunstancias, es decir, mantener una actitud de respeto hacia el funcionario. También el paciente tiene que saber que si corresponde que deba pagar un porcentaje de la atención de acuerdo a su previsión, debe hacerlo. Caso contrario, está afectando solidariamente a otras personas. También el paciente tiene el deber de informar al médico tratante todos aquellos aspectos relacionados con su aspecto de salud que sean importantes para poder determinar de mejor manera un diagnóstico. Entonces aquí hay una serie de articulaciones que se tienen que dar entre el paciente, el funcionario, el médico, ¿cierto? En términos de que todos actuando transparentemente, de buena fe, van a poder llegar a un mejor resultado, sin duda.
Y cuando hablamos de salud a nivel nacional, nos vamos a encontrar siempre con un diagnóstico muy similar en relación a las quejas de los usuarios, en relación digamos, al nivel de satisfacción que tienen los usuarios con la salud pública. Sí. ¿Qué es lo que usted ha podido detectar a través, a lo mejor, de este libro de sugerencia y reclamo y sugerencia, o a través del conversar con las personas o con los funcionarios? ¿Cuál es lo que más le afecta a la población acá en San Vicente en relación al Bueno, yo diría hospital? que hay un factor que no es solamente de San Vicente, sino que es un poco más transversal, que tiene que ver con la percepción de que no se atiende como uno lo esperaría, ¿ya? Es decir, las formas no son las correctas o las formas no son las adecuadas, por una parte. Y por otra parte, las demoras excesivas que en ocasiones pueden haber respecto de una atención en particular. Yo diría que son los dos elementos más frecuentes, más recurrentes, que aparecen en los documentos que uno recibe cuando revisa la información de la Oficina de Informaciones y Reclamos. Ahora, evidentemente que hay estrategias para poder ir mejorando esa actividad. Una de ellas tiene que ver con la capacitación permanente para los funcionarios en cuanto a tener una actitud de servicio y tener una actitud, ¿cierto?, de ofrecer las alternativas que el sistema tiene al público usuario. Y por otro lado, también esta metodología de categorización tiene por objeto atender de manera razonable aquellas emergencias que son emergencias vitales y también atender a aquellas que no lo son, porque, digámoslo así como es, hay un porcentaje cercano al 75% de las consultas que se hacen en el sistema de urgencia que no son urgencias, que no son emergencias. Evidentemente que desde la perspectiva de una mamá afligida por su guagüita o por su abuelito, bueno, hay percepciones y hay circunstancias que hacen que uno piense que su caso es el más importante, y eso lo entendemos, pero también tenemos que decir que el sistema de categorización lo que garantiza es una ecuanimidad en el trato y una ecuanimidad en la forma de atender, porque si yo atendiera en estricto orden de llegada, probablemente me llegue un infartado en segundo lugar y yo deje pasar el tiempo y esa persona fallezca. Entonces, atendiendo y tratando de responder lo mejor a su pregunta, yo diría que haciendo esfuerzos en mejorar el contacto, mejorar la forma en que yo me relaciono con usted y mejorando también los tiempos de respuesta, probablemente entonces los niveles de satisfacción sean muchísimo más altos de lo que pueden ser hoy día. Y otra de la realidad de nuestro hospital es que nosotros acá en la comuna, la única, digamos, el única unidad con la que contamos como para recurrir en el tema de salud, porque no tenemos hospitales particulares ni clínicas, no hay otra alternativa. Entonces todos los niveles socioeconómicos, culturales, todos recurren en algún momento, vamos a dar al hospital. Y frente a esa realidad, cuando uno evalúa, por ejemplo, la salud pública, observamos que hay recursos, que vemos que hay personal, digamos, personal para cada una de las funciones, y vemos que a veces hay pequeños, grandes detalles que tienen que ver con el funcionamiento o con cómo está la organización para, digamos, una buena atención para el usuario. Por ejemplo, me refiero al aseo, la limpieza. ¿Ya? Ahí en la parte de urgencia. Se ve que se limpia, se barre, pero es diferente el nivel a lo mejor como en una clínica particular cuidan el aseo y la limpieza y otra la dignidad con que el usuario va. Sí. ¿Cómo ven eso? Mire, la verdad es que sí, es un tema que tiene que ver con dos aspectos, diría yo. Por una parte, la salud pública en Chile funciona en un estándar bastante alto en términos de efectividad, en términos de ser una salud eficiente que resuelve los problemas de la mayoría de las personas, estadísticamente hablando y también desde el punto de vista de los grandes números. Sin embargo, también eso se hace con bastante menos recursos que los que se invierten en otros países equivalentes al nuestro. Eso es de conocimiento público. público. La escoba y el cloro. Sí. Ahora, esto tiene que ver con que muchas veces
los servicios de urgencia y las salas de espera no están a la altura de las circunstancias justamente porque no hay directrices claras respecto de cómo deben hacerse las cosas. ¿Ya? Nos da la impresión. Y fundamentalmente ese es el aspecto, y el segundo aspecto tiene que ver con un aspecto relacionado con la supervisión. También. ¿Ya? Y por lo tanto, si usted junta una buena descripción de funciones, de qué es lo que usted tiene que hacer como trabajador, y además lo junta con un supervisor Sí. que va a exigir lo que tiene que exigir, las cosas mejoran. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Y esa es un poco la lógica que estamos aplicando desde un tiempo a esta parte. Están dentro de esos desafíos y Sin debemos duda. haber cambio al respecto. Sí, sí, yo, o sea, por lo menos el tema que usted me plantea, creo que hoy día, con relación a hace 30 o 40 días atrás, ha habido un cambio importante, toda vez que hoy día hay personal exclusivo atendiendo esas labores, por ejemplo, en el servicio de urgencia. Y hoy día el servicio de urgencia mantiene una función de aseo y de sanitización de todos los espacios muy por encima de lo que se hacía hace algún tiempo atrás y con un muy buen estándar de cumplimiento. Qué bien, qué bien. Así que hay que sumar esas cosas, hay que sumar una buena descripción de funciones, o sea, en otras palabras, pedir y decir a quien corresponda cómo uno quiere que se hagan las cosas y posteriormente, a la vuelta de un rato, ir a vigilar, a supervisar, a controlar que eso se haya hecho. Así, qué bien. Y frente a esto, me gustaría un poco que hiciéramos un análisis dentro de la salud acá de San Vicente, que tenemos el área del CEFAM, las postas rurales y el hospital. ¿Hay alguna relación entre las tres, digamos, estos tres servicios de atención al público? Sí, sí, efectivamente lo hay. Efectivamente la salud en Chile es una sola en términos de funcionalidad y en términos de directrices generales desde el Ministerio de Salud. Sin embargo, las administraciones son las distintas. ¿Ya? Por lo tanto, en un primer enfoque a su respuesta, sí, estamos coordinados. Estamos coordinados con la salud municipal y la salud municipal a su vez está coordinada con la salud rural, que tiene que atender a través de las postas o bien algunas rondas médicas que se establecen en algunos sectores. Tenemos una conversación permanente. Esto se traduce en reuniones macro, en donde asisten todos los representantes de las distintas instancias de la región, en reuniones más pequeñas, a nivel de zonas geográficas, por ejemplo, toda esta zona geográfica de la carretera de la Fruta, partiendo por Rengo, Mayoa, Quinta, de Tilcoco, San Vicente, Peumo, Pichidegua, Las Cabras, por ejemplo, y también reuniones ya más pequeñas que se realizan entre los hospitales que están en cada una de las comunas con sus respectivas atenciones primarias. Por lo tanto, sí hay una conversación permanente en términos de coordinar esfuerzos para, por ejemplo, mejorar los aspectos relacionados con la referencia y la contrarreferencia. Esto significa en castellano mejorar la forma en que yo envío pacientes al hospital y la forma en que el hospital los devuelve a la atención primaria. ¿Ya? Hay conversaciones permanentes en términos de compartir algunos espacios de capacitación o también, en algunos casos, algunos recursos. Y también, sobre todo cuando estamos en situaciones más críticas, como por ejemplo la campaña de invierno, en compartir roles y por lo tanto, de alguna u otra manera, colaborarnos para que la salud sea una sola y el ciudadano la perciba como una sola, a pesar de que hay diferencias en cuanto a las administraciones, eso es claro. ¿Ya? ¿Y cuándo ir al CEFAM y cuándo ir al hospital, cuándo ir a la posta rural? Bueno, ahí yo diría que la principal diferencia es que el CEFAM, y como su nombre lo indica, Centro de Salud Familiar, actúa sobre la base de una circunscripción geográfica que se ha determinado prioritariamente, preliminarmente. El hospital actúa sobre un territorio mucho más amplio. Ahí hay una primera diferencia. En segundo lugar, la forma en que uno va al CEFAM es solicitando una hora, ¿cierto? Ya sea para atención del médico, atención del dentista, o atención de la matrona, o de la enfermera, según sea el caso, o de salud mental. Y por lo tanto, esta práctica de la medicina familiar significa que un equipo tratante va a vincularse en forma permanente con una comunidad determinada. Y nosotros estamos un poco ahí a la espera de que nos envíen pacientes, ¿cierto? Que tienen que ser confirmados en un nivel
ya más de especialidad. Y es por eso que hoy día el hospital está en una fase de transición, porque el hospital hace ya poco más de un año se desprendió de la atención primaria y por lo tanto su modelo de trabajo, su forma de trabajo, tiene que avanzar hacia una escala superior, con el objeto de ya no estar haciendo lo mismo que hace el CESFAM, sino que estar en un nivel que permita que el CESFAM, ¿cierto?, diagnostique a aquellos pacientes que su capacidad de resolución no lo puede hacer, a través de las interconsultas y a través de los médicos de especialidad. Esa es la relación que hay, ¿ya? Y como le digo, hay una conversación permanente a través de reuniones formales y también contactos informales a diario con los equipos de salud primaria. ¿Y el hospital de qué manera se relaciona con la administración municipal? ¿Tiene alguna relación? Tienen una relación institucional, sin duda, una relación institucional que es importante, toda vez que la administración municipal representa el sentir de los habitantes de la comuna, y en cierta manera uno debe mantener, ¿cierto?, esta relación institucional de cooperación, de coordinación, de entendimiento, de buen vecino, ¿cierto? Y de, evidentemente, también recoger, así como usted me lo plantea, aquellas inquietudes que los representantes de la comunidad puedan tener, tanto de la gestión hospitalaria, tanto de la proyección que tiene el hospital, tanto de otros aspectos que están relacionados con la salud. Toda vez que la salud es patrimonio de todos, sin embargo, no todos necesariamente cuidan su salud, y por eso están los hospitales y los centros de atención. Entonces, sí, efectivamente tenemos un nivel de coordinación y de conversación que nos permite abordar situaciones en conjunto. Por poner un ejemplo que no se da hoy día acá, sino que se está dando en la comuna vecina de Mayoa, la actividad de la fiesta de Santa Rosa de Lima, efectivamente requiere una coordinación entre la atención primaria del área, entre el SAMU, entre el Hospital de San Vicente, el Hospital de Rengo, carabineros, bomberos. O sea, hay una coordinación interinstitucional que permite entonces por lo menos estar avisado, estar atento, estar preparado ante una situación calamitosa o alguna tragedia que pudiese ocurrir. Entonces existe esta conversación permanente. Y otra de las preocupaciones de la población es el tema de las ambulancias. ¿Cuántas ambulancias tiene el hospital funcionando en este momento? Funcionando en este momento tenemos 2 ambulancias de una dotación de 4. Efectivamente nos faltan más vehículos, toda vez que hay un vehículo que está en reparaciones y que probablemente ya en estos días lo puedan traer para ponerlo en servicio nuevamente. Mire, el tema de las ambulancias es un tema recurrente, pero también aquí hay que entender cómo funciona el sistema. Cuéntenos de eso. Sí, desde un tiempo a esta parte funciona al frente del hospital una base del SAMU. El SAMU significa Sistema de Atención Médica de Urgencia, ¿ya? Como es un sistema, está compuesto por muchos otros subsistemas, muchas otras bases SAMU en Rengo, en Peumo, en Santa Cruz, en Pichilemu, en San Fernando, en Rancagua, por nombrar algunas, en Graneros también. Entonces, ¿qué pasa con esto? El sistema de atención médica de urgencia, SAMU, es un sistema de rescate prehospitalario. El número es 131. ¿Y qué pasa? Este sistema debiera responder todos aquellos llamados de la ciudadanía que tengan que ver con situaciones urgentes o emergentes que padezca una persona. Por ejemplo, una persona que se desmaya en el Banco del Estado, un lugar siempre concurrido, ¿cierto?, debiera llamar al 131 y activar, por lo tanto, el SAMU. Un accidente vehicular que se produce en la ruta H66 debiera activar el 131 y, por lo tanto, pedir la ambulancia de rescate. Una persona que está en su casa enfermo y sufre una descompensación, se queda sin oxígeno, por ejemplo, o un fuerte dolor al pecho y se siente muy mal, debiera pedir asistencia al 131. Por lo tanto, es el SAMU, el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el que debe atender ese tipo de situaciones. Evidentemente que los recursos son limitados y probablemente si no está el vehículo que corresponde a la comuna de San Vicente,
puedan despachar, porque es un sistema, Sí. a un vehículo que esté en Peumo o a un vehículo que esté en Rengo, y por lo tanto la ayuda igual llega. Ahora, me tocó vivirla, así que ¿sí? lo hacen muy bien. Y porque el 131 es como una mesa central de Exacto, la región, ¿no? exactamente. Y ahí entonces envían de cualquier lugar, de Peumo me tocó, por ejemplo, en algún Hay un momento. centro regulador, ese es Sí. el nombre. Sí, muy bien, eso lo Sí. hacen, excelente. Bueno, y esa es una coordinación que hace el SAMU y que no solamente la hace a nivel, sino que también se coordina con carabineros en ocasiones, también se coordina con bomberos, particularmente cuando suceden situaciones de accidente. Ahora, se preguntarán todos, bueno, ¿y las ambulancias del hospital? Bueno, el hospital tiene también un par de vehículos en operaciones, como les decía recién, pero esos vehículos, ¿a qué se dedican? Se dedican fundamentalmente a tomar un paciente hospitalizado del hospital de San Vicente y llevarlo al hospital de Rengo o al hospital de Rancagua para un procedimiento o para un examen o porque va trasladado. Sí. Tomar otro paciente y llevarlo a Santiago porque se necesita hacer un examen allá porque no está ese examen ni en Rancagua ni en otro hospital. Por lo tanto, esas ambulancias están permanentemente en el horario, ¿cierto?, de funcionamiento laboral, están permanentemente con una programación previa. Esas no son ambulancias que están esperando que las llame alguien. Sí. Estas son ambulancias que están con una programación porque hay que mover pacientes entre los distintos centros hospitalarios, ¿ya? Entonces muchas veces la ciudadanía puede pensar que están descubiertos o que no hay ninguna movilización, pero efectivamente sí la hay, está el SAMU. Y si por ese motivo no está el vehículo ahí, porque anda en un procedimiento, podrá venir uno de Peumo o podrá venir uno de Rengo, ¿cierto? O de Rancagua, pero siempre va a haber un sistema de respuesta. Ahora, evidentemente que el sistema funciona lo mejor que se puede bajo las condiciones que hoy día existen, ¿cierto? Con los tiempos de traslado que hoy día hay. Un vehículo de emergencia, por muy de emergencia que sea, debe respetar las reglas del tránsito también. Sí. Por lo tanto, no son Superman ni tampoco superhéroes. Y por lo tanto, hay que entender que hay una razonabilidad dentro de todo esto. Lo más importante, diría yo, es que la gente tiene que aprender a que el 131 es el número al cual debe acudir cuando hay una emergencia o una urgencia de carácter vital o muy relevante. Ahora, básicamente, ¿cómo se puede dar cuenta uno de eso? Una persona inconsciente que ha tenido un accidente es un paciente con riesgo vital. Una persona que evidencia algún tipo de descompensación severa, con dolor al pecho, con sudoración, con grandes palpitaciones, es un paciente que requiere una atención. Un paciente descompensado previamente porque ha estado hospitalizado es un paciente que requiere atención. Por lo tanto, estamos en presencia de situaciones complejas, estamos en presencia de situaciones traumáticas. Un accidente vehicular de alta energía requiere de la presencia de una ambulancia, ¿cierto?, de rescate prehospitalario. Entonces, en la medida en que nosotros percibamos y entendamos que el sistema está preparado para responder ante cuáles y circunstancias determinadas, vamos a sentir también que el sistema funciona mejor. Y Osvaldo, en este mismo análisis hay un programa con el que cuenta acá el hospital que yo siento que es una joyita contar con este programa, porque cuando hemos consultado, por ejemplo, en el sistema privado sobre este mismo programa, realmente es de un costo altísimo, que es el tema de la hospitalización intradomiciliaria. Sí, Y efectivamente. hace muy poco tiempo que se implementó acá en San Vicente, y yo siento que es, digamos, un lujo que contemos con esto y que no está en todos los hospitales, porque también Exacto. nos cuesta valorizar porque sentimos que todos tienen acceso a eso y nosotros acá en San Vicente contamos con este programa. ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de él? Bueno, la hospitalización domiciliaria es una modalidad que nosotros implementamos acá en el Hospital de San Vicente hace un mes y medio aproximadamente, en conjunto con un reforzamiento de la campaña de invierno. La hospitalización domiciliaria tiene sus primeros albores, haciendo un poco de historia, por allá por el año 1996, o sea, hace como 20 años que existe una suerte de hospitalización domiciliaria a través de los cuidados paliativos de los pacientes con cáncer. Ese es como su fundamento más básico.
Sin embargo, la hospitalización domiciliaria que nosotros hacemos hoy día tiene que ver con ¿qué? Un equipo conformado por un médico, una enfermera, un kinesiólogo, técnicos paramédicos y otros profesionales de enlace, puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta ocupacional, van en forma permanente y frecuente al domicilio de un paciente que no puede ser cualquiera en todo caso, paciente que debe cumplir con un perfil determinado, que tiene que cumplir con un criterio de inclusión determinado que va a estar dado por factores de recuperabilidad, que va a estar dado por la edad del paciente, que va a estar dado por la patología que tenga el paciente, que va a estar dado también por las condiciones que en su casa, previa entrevista con los familiares, también existan, ¿ya? Entonces, todas esas condicionantes hacen que, lamentablemente, no todos los pacientes puedan adoptar esa modalidad. Entonces, bajo esas circunstancias, este equipo se traslada todos los días a distintos puntos de la comuna, hoy día, a una distancia promedio de unos 20 minutos en auto, lo más lejos, para poder ir y volver dentro de un tiempo, y reciben la visita entonces de estos profesionales. Y no solamente eso, sino que reciben la visita, se hace la evaluación médica, se llevan los medicamentos, se educa también a la familia, se comparte con la familia la forma y el cuidado que hay que entregarle a ese paciente, se comparte también con la familia las dudas, las inquietudes y todas estas situaciones que muchas veces generan angustia y que por falta de tiempo a veces, y aquí este programa sí lo tiene, porque este programa funciona de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Por lo tanto, hay una amplia cobertura territorial y una amplia cobertura de tiempo. Es un programa que nos ha dado muchas satisfacciones. Hoy día estamos tratando de que este programa, que como su nombre lo indica, tenía que ver un poco con la campaña de reforzamiento de campaña de invierno, que se mantenga en el tiempo. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios, porque creemos que es también una forma moderna de abarcar patologías que, debiendo estar bajo un cuidado y una vigilancia médica, se pueden hacer desde la casa, con la participación siempre de la familia que está muy interesada en recuperar a ese abuelito o a una señora o al chico, ¿cierto? O a un infante, un niño, y que nosotros entonces podemos ir y de esa manera evitar una serie de otras cosas. Evitar que ese paciente se sienta solo en determinados minutos, evitar que ese paciente se pueda contagiar de una segunda enfermedad por tener otros pacientes a los lados, etcétera. Más privacidad, bueno, hay una serie de cosas. ¿Cómo va la evaluación de ese programa? La evaluación va muy positiva. Nosotros hoy día tenemos alrededor de 12 pacientes que están siendo visitados en forma frecuente. Tenemos capacidad para atender hasta 15, ¿ya? Y durante el tiempo que llevamos tenemos un promedio de atención incluso superior a la de otros hospitales más grandes de la región, porque esto también está implementado en Rancagua y en San Fernando, y nosotros estamos y en Santa Cruz, y nosotros estamos en un nivel comparable con cualquiera de esos hospitales, en términos de la efectividad y en términos de lo importante que ha sido para la comunidad tener esta herramienta de la hospitalización domiciliaria. ¿Y cuál es nuestro compromiso como comunidad para mantener ese programa? Bueno, yo creo que la comunidad lo que fundamentalmente tiene que hacer en este sentido es que tiene que comprender de que es una herramienta de gestión hospitalaria moderna que requiere entender primero a los profesionales de la salud en términos de su lenguaje, en términos de ciertas connotaciones que tienen carácter médico, y también comprender de que no todos los pacientes son posible insertarlos en este programa, porque hay pacientes que tienen circunstancias que difícilmente se pueden manejar en una casa. Y por lo tanto, hacerlo sería hacer correr un riesgo innecesario a ese paciente. Por lo tanto, porque ya me han preguntado un par de oportunidades familiares de pacientes, y también a través del mismo equipo uno recibe información, y no todos los pacientes pueden ser objeto de la hospitalización domiciliaria. Sin embargo, estamos tratando de ampliar esos criterios, estamos tratando de buscar la adaptación del programa a una realidad distinta. Hoy día la mayoría de los pacientes que tenemos son pacientes con enfermedad respiratoria, producto del invierno, ¿cierto?, que ya se está alejando, pero más adelante probablemente podamos tener otro tipo de pacientes. Entonces hay que estar atento, diría,
a cuáles son los criterios de inclusión de estos pacientes. Y ya al final de nuestra conversación, yo creo que hemos hecho una gama de, digamos, de una visión de todo lo que realiza el hospital, las diferentes áreas, las responsabilidades de cada uno. Yo creo que después de esta conversación, a mucha gente que nos acompaña a través del programa nos va a quedar como mucho más claro y vamos a entender muchas cosas que a lo mejor no las entendíamos o las exigíamos de manera pensando que funcionaba distinto. Sí. ¿Qué es lo que nos pide usted como director del hospital a la comunidad? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos hacer que el hospital funcione mejor? Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy relevante es que la comunidad busque canales de información. Hoy día nosotros en el mismo hospital tenemos 6 pantallas de televisión que están todo el día en un circuito cerrado transmitiendo información de salud. Qué bien. Próximamente vamos a poner en funcionamiento ya nuestra página web, en donde también vamos a tener información y también probablemente nos enlacemos con algunos otros medios de la comuna, como por ejemplo TVO, para efectos de poder multiplicar información. Porque ese es uno de los elementos más importantes, diría yo, que la gente tenga acceso a información relevante en materias de salud y que por lo tanto sepa, así como la ley de derechos y deberes, qué hacer y cómo hacer ciertas cosas. Y en eso también nosotros tenemos un programa ambicioso que ya comenzará una vez que el tiempo se estabilice y esté más agradable, con charlas a la comunidad abiertas en donde personalmente y el equipo que me acompaña vamos a interactuar con la comunidad con objeto de poder entonces entregar lo mismo que estoy diciendo acá, pero con mucho más detalle y poder entonces también contestar preguntas o dudas y también recoger aquellas sugerencias o situaciones que debamos analizar. Qué bien. Ese digamos, es una forma de trabajar que nos permite construir hospital a usted y a mí, al mismo tiempo. Así es. Por otro lado, y otra de las cosas que yo le pediría a la ciudadanía, es también un poco de comprensión y entendimiento en el sentido de que transformar este hospital en un hospital de mediana complejidad, con mayor cantidad de especialistas, con mayor nivel de resolutividad y con una mejor atención, no es algo que se pueda hacer en 5 minutos. Es un proceso que toma un tiempo, es un proceso que toma meses e incluso puede tomar años. Sin embargo, estamos con toda la energía y con todas las ganas, junto con el equipo del hospital, de hacer estas transformaciones lo antes posible. Pero también, para poder hacer una transformación, uno requiere tener resuelto algunos otros aspectos. Entonces, no es tanto como que mañana nosotros queramos que tengamos un especialista. Para que llegue un especialista determinado, yo tengo que tener el servicio de apoyo para ese especialista. Tengo que tener lo mínimo que esa persona va a necesitar para poder hacer bien su trabajo. Porque no lo quiero para tenerlo en la foto enmarcado, evidentemente. Entonces, eso también es importante que la comunidad sepa. La comunidad tiene que saber que la transformación hospitalaria tiene un tiempo y que en este caso particular del Hospital de San Vicente, que el hospital sea mucho más resolutivo y de mayor complejidad, va a tomar algunos meses y probablemente tome a lo menos un año en que la gente lo perciba de una forma totalmente distinta. ¿Ya? Y eso pasa también porque mantengamos, y de nuevo toco el tema de la comunidad, un contacto estrecho con la gente. Nosotros tenemos un consejo consultivo que está compuesto por alrededor de 20-25 personas que son representantes de ciertas corrientes de opinión y ciertas instituciones y organizaciones que son de San Vicente, que participan activamente de reuniones quincenales para poder, ¿cierto?, ir viendo la marcha del hospital e ir viendo aquellos aspectos en donde uno puede ir trabajando. Y yo diría que funciona muy bien, pues, y funciona con mucho entusiasmo, y eso es lo que a nosotros, como gestores del ámbito de la salud, nos fortifica también, porque nosotros tenemos la capacidad de poder explicar, de poder decir lo que nos está pasando, así como el paciente se lo dice al médico, nosotros se lo decimos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Esto es lo que le pasa al hospital. Y hoy día el hospital está
está enarbolando un proyecto de mediano plazo para poder ser un mejor hospital y un hospital más resolutivo y de mayor complejidad. Y eso no se logra ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3. Es un proceso un poco más largo. Esperamos tenerlo en una próxima entrevista aquí, ¿Cómo no? En algún tiempo más, donde nos vaya contando cómo van esos avances. Sin duda que me gustaría, y le agradezco mucho la oportunidad de haberme dirigido a todos los televidentes a través de las pantallas de TVO. La verdad es que es un privilegio poder trabajar con la comunidad y trabajar en un tema tan importante como la salud, y sin duda que mi compromiso personal como profesional es hacer lo que esté al alcance de mi mano, porque el día de mañana esos avances que usted señala sean una concreción y sean un elemento central de lo que esté pasando en San Vicente en materia de salud. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes despedirnos, decirle que realmente les decía al principio del programa que hoy día teníamos este privilegio de contar con el director del hospital. Hemos hecho este recorrido a través del funcionamiento. Hoy día nos llevamos un compromiso también como usuarios. Ya sabemos cómo el hospital funciona, cuántos doctores tiene, las deficiencias que el director las tiene muy claras, que muchas veces la gente dice, uy, ¿qué pasará? Él las tiene claras y es parte de los desafíos. Lo vamos a acompañar, como comunidad nos vamos a comprometer de tal manera que podamos disfrutar de un excelente hospital acá en nuestra comuna. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves con otro importante invitado de acá de la comunidad.